Bueno, y regresamos al tema de la elección al Poder Judicial para platicar precisamente este tema. Saludo a Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero del grupo parlamentario y además colaborador de aquí de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, diputado Arturo? Buenas noches. Antonio, muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio, como siempre. Igualmente, Arturo, para la gente que nos está viendo hoy en casa, cuéntale también el contexto de qué fue lo que se publicó hoy y a quién beneficia. Pues fíjate que tenemos ya, bueno, como ya lo sabíamos, reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación. Como antecedente mencionar uno, que ya vamos a elegir a juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados el próximo mes de junio de este año. Dos, que desapareció el Consejo de la Judicatura y hoy tendremos un tribunal de justicia disciplinaria que nos va a permitir que nunca más los jueces se juzguen a ellos mismos y se ayuden a tapar irregularidades cuando existan. Y tercero, y no menos importante, la austeridad republicana, ¿no? Teníamos un poder judicial que gastaba mucho, más de 2,000 empleados ganaban más que el presidente, los ministros y las ministras ganaban incluso casi 11 millones de pesos al año, 10 veces más de lo que gana un ministro convencional en Estados Unidos. Y en esa lógica, pues se ha publicado la Ley de Carrera Judicial y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya son leyes secundarias, Antonio, a la reforma al Poder Judicial de la Federación, y eso me parece que es un avance significativo. Sobre todo, fíjate, porque la Ley de Carrera Judicial va a garantizar la independencia, la imparcialidad, la idoneidad, la estabilidad y la profesionalización, pero sobre todo la especialización de las personas que formen parte de este poder, ¿no? Tiene como objetivo en la exposición de motivos, Antonio, que se genere un sentido de identidad y de pertenencia al Poder Judicial de la Federación. Y entonces hubo modificaciones que hicimos a la Ley de Carrera Judicial y que van a permitir, fíjate qué cosas: formación con perspectiva de género, muy importante, prevención de la violencia institucional, cambios en las categorías de la carrera judicial, concursos de oposición. ¿Te acuerdas que la oposición decía, por cierto, que ya casi no iba a haber concursos de oposición? Pues sí, todo lo contrario, había concursos internos, habrá abiertos, habrá mecanismos de selección. Se va a crear la Escuela Nacional de Formación Judicial, que va a sustituir a la Escuela Federal de Formación Judicial y va a tener autonomía técnica, va a tener autonomía de gestión, de funciones, de facultades. Va a haber una evaluación del desempeño, Antonio, mediante el órgano de administración judicial, lo que antes no había, de la Escuela Nacional de Formación Judicial, ¿no? Así es que vienen cosas bien interesantes, cambios significativos. También publicamos la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuyo objetivo también es establecer el marco normativo, ¿no?, que refuerce ética, transparencia y responsabilidad de las personas servidores públicas de este poder, ¿no? Sí, y además, como decían, Arturo, la oposición, que también en varios comentarios habían hecho en distintos medios de comunicación, incluso redes sociales, en la tribuna, que bueno, que cualquiera podría ser también elegido, pero además qué bueno que tocas este tema también de la evaluación y del desempeño, que me parece tan importante también para una seguridad también a los ciudadanos que los van a elegir. Fíjate, Antonio, le agregamos no solamente el tema de la evaluación del desempeño, sino que también la ley secundaria contempla combatir el nepotismo, es decir, va a haber prohibición de nombramientos, de prórrogas, de promociones, cuando exista cualquier relación familiar. Se acabó que el primo, que el hermano, que el sobrino, ahora va a entrar. Antes el Poder Judicial, imagínate, 4 de cada 10 personas eran primos, amigos, novias, novios, amantes, una locura, ¿no? Ahora no va a haber posibilidad de tener eso, se va a prohibir el conflicto de interés, no va a haber nombramientos cruzados, triangulados o rotación intermitente, que eran las trampas que hacían antes, ¿no? Por supuesto, tocamos el tema del hostigamiento y el acoso sexual, creamos un título específico para sancionar y para prohibir este tipo de conductas, y le estamos además proponiendo un cambio a la adscripción de estos casos, ¿no? Y algo que me parece muy importante ya también dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que estamos dejando muy claro qué es una persona servidora pública, cómo se entiende, cuáles son las obligaciones de los entes públicos, que también es bien importante, qué o cuáles son los principios que rigen el desempeño de estas personas, y dejamos muy claro también que el Tribunal de Disciplina Judicial
del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de disciplina judicial de los poderes judiciales estatales y de la Ciudad de México van a tener, fíjate qué interesante, competencia para investigar e imponer sanciones, responsabilidad administrativa a las personas servidoras públicas de los poderes judiciales. Y por supuesto, algo que no podía faltar en el segundo piso de la transformación, pondremos una obligatoriedad de cumplir con códigos de ética que se van a difundir ampliamente en todos los poderes y vamos a hacer convenios de colaboración en las contrataciones públicas para que las secretarías puedan establecer convenios con personas físicas, morales, que estén involucradas en contrataciones públicas con cámaras empresariales, con organizaciones industriales o comerciales. ¿Con qué idea? Pues con la idea de fomentar mecanismos de autorregulación, controles internos, programas de integridad para promover una cultura de ética, de honestidad, de buenas prácticas, ¿no? Creo que le estamos dando una lección a la oposición de cómo hacer bien las cosas, Antonio, después de esta narrativa de comunicación que trataron de llevar a cabo en varios medios de comunicación, y con esta ley secundaria dejamos claro que estamos haciendo lo correcto. Cuentas claras, diputado, así como mencionas también, dejando todo listo. Arturo, ¿qué sigue para ustedes como grupo parlamentario para este año? Pues tendremos una agenda muy movida, la tuvimos durante el año pasado. Yo comentaba con varias y varios amigos que han sido legisladores antes y me decían, Arturo, esta es la legislatura que más actividad legislativa ha tenido en los últimos 30 o 40 años. Entraremos al año con la ley de vivienda, que le va a otorgar a las y a los mexicanos, casi 7.3 millones de mexicanos que no tienen acceso a la vivienda porque su salario está en los 2 salarios mínimos, la posibilidad de arrendar y de adquirir una vivienda con el tiempo, la posibilidad de tener mucho más acceso a la vivienda digna, regulaciones que van a permitir que el Infonavit, por ejemplo, ya no esté en manos de sectores que antes únicamente se dedicaban a corromperlo y a llevar negocios adentro, sino que el enfoque tenga un enfoque de verdaderamente hacer vivienda social, y eso me parece muy importante. Vamos a entrarle también al tema de la reforma electoral. Ya oíamos a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, el nepotismo se va a acabar en el gobierno en cualquier línea, vamos a acabar con la reelección, nosotros somos maderistas y creemos que no debe de haber reelección. Vamos a volver la estructura del Instituto Nacional Electoral, una estructura mucho más eficiente, que permita operar con menos recursos para que sigamos teniendo elecciones democráticas en nuestro país. Y le vamos a entrar sin duda también al análisis de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que es un derecho que han peleado durante muchos años las y los mexicanos, y seguiremos, por supuesto, en la elaboración de las leyes secundarias de todas las reformas constitucionales que llevamos ya a cabo, querido Antonio. Así es que chamba no va a haber, regresamos a la legislatura para no parar y para desvelarnos, como siempre, pero con mucho amor a nuestro país, por supuesto. Así es, porque sí, como comentas, bastante trabajo el que van a tener también este año. Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero del grupo parlamentario. Gracias por estos minutos. Antonio, muchas gracias, un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio como siempre. Gracias, igualmente. Bueno, ahí la agenda que nos comentó.